¿Tú estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad? ¿Alguna vez lo has pensado? Creo que sí, todos lo hemos pensado. Y sin pecar de soberbia, creo que sí estoy por seguro que sí la pasaría pues, en el reino de Dios, la verdad. Si tú murieras hoy en esa condición y Dios hace justicia, ¿cómo crees que te va a encontrar? ¿Te va a declarar inocente o culpable? Sí, no, basándose en esos mandamientos de Dios, seguramente no, al paraíso no. Para ti, ¿qué es Semana Santa? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es importante recordar? ¿Y tú cómo vives la Semana Santa? Bueno, en base a la educación que recibí desde niño, Semana Santa, más allá de que para muchos es sinónimo de vacaciones, creo que son días para reflexionar. Son días para estar en familia, para dar gracias a Dios. Y como te digo, nací en una familia muy católica, muy creyente, donde el Jueves Santo visitábamos los templos, el viernes íbamos al Vía Cruz aquí en la Colonia Independencia. Un momento, días para reflexionar, más que todo, lo resumo en eso. Ahora, en cuanto a lo que se conoce como Semana Santa, ese evento que ocurrió durante ese tiempo, ¿qué fue? ¿Qué es lo que tú sabes o conoces de acuerdo a lo que has estudiado, a lo que te han inculcado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se le conoce como Semana Santa? Bueno, es cuando fallece Cristo, al tercer día resucita y no sé, o sea, el domingo, la tradición del domingo de resurrección, hay que ir a misa, el día de Ramos, todo eso, vaya, resumen, es lo que ahorita más o menos como que alcanzo a recordar. Ahora, para ti, ¿qué significado tiene ese sacrificio que, digamos, lo recordamos, ¿no? Cada año recordamos de Cristo, incluso vemos en muchas de las ocasiones vemos diferentes representaciones, ¿no? De la muerte de Cristo. Hay como tipo desfiles donde se ve a Cristo cargando una cruz, van los romanos atrás de él azotándolo, etcétera. Prácticamente todo ese proceso que se conoce como el Vía Crucis. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Y por qué es tan importante recordar esa fecha y hacer memoria de ello? Bueno, lo que nos inculcan desde el catecismo, desde niños, o sea, Cristo murió por nosotros, Él sacrificó pues su vida, por así decirlo, por nosotros, es decir, nos unificó toda una nación, todo un pueblo, toda una humanidad, vayan. Y te digo, son costumbres que no solamente tienen que ser en Semana Santa, vaya. Son cosas que debemos de hacer siempre, pero no las hacemos más que en estos días. Pero sí, la representación de la muerte de Cristo y todo eso fue por nosotros. Okay. Vamos a suponer que hoy fuera tu último día aquí en la tierra. ¿Tú estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad? ¿Alguna vez lo has pensado? Creo que sí, todos lo hemos pensado. Y sin pecar de soberbia, creo que sí estoy por seguro que sí la pasaría pues en el reino de Dios, la verdad. Obviamente no hay ser humano perfecto ni nada, pero trato de ser lo mejor persona posible y confío que algún día, el día que Dios me mande llamar, pues estar arriba con Él y con otros seres queridos que pues se nos adelantaron y pues están allá. Vamos a suponer que yo soy una persona que desconoce totalmente de Cristo, del Evangelio, etcétera, de lo que Él hizo, y yo me acerco a ti y te pregunto, ¿cómo puedo estar seguro de ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Cuál sería tu consejo hacia mí? ¿Qué me dirías para yo poder tener esa seguridad de que cuando muera voy a ir al cielo? ¿Tú qué me dirías? Sé un buen cristiano, no hagas daño a tu semejante, trata de vivir lo más simple que se pueda. Está al pendiente de tu familia,
te digo, ser buena persona tanto fuera como dentro de tu casa, que seas el mismo tanto fuera como dentro. Entonces, y te repito, no dañes a demás gente, no hagas el mal, vaya, a otra gente. O sea, trata de hacer lo tuyo y enfócate en tu familia, tu trabajo, en Dios, tus hijos. Ok, entonces se trata en general, si te entiendo bien, es mientras hagamos el bien a los demás, a quienes nos rodean, a nuestro prójimo, eso es algo que nos va a asegurar que estaremos en el cielo, si hacemos lo bueno para con los demás. Sí, son muchas cosas, es una tarea de muchas cosas, de todos los días. Tal vez no me meto con el vecino, ya, o sea, hay que hacer muchas cosas, muchos ejemplos. Uh-huh. No sé, en este caso, dedícale, tal vez si no tienes tiempo por X o Y razón de ir a la iglesia, dedícale una oración antes de dormir, a levantarte, al salir de tu casa, a trabajar encomiéndote a Dios, de ir con bien y regresar con bien. En mi caso, pues, a mi hijo siempre le pido por él, por su salud, por mi madre, por mi esposa, por todos, y más que nada eso. ¿Tú te consideras que eres una buena persona o eres una mala persona? Soy una buena persona, pero estoy consciente que puedo ser mucho mejor todavía. Te digo, tengo muchos defectos también, pero no me considero una mala persona. Mucho de lo que tú me has dicho hasta ahora me es muy familiar, porque en general la gran mayoría de las personas, incluyéndome yo, tenía exactamente el mismo pensamiento, el mismo sentir, ¿no? De que lo que más importa hoy en día en general para poder ir al cielo es ser una buena persona, ayudar a los demás, estar bien con Dios, haciendo el bien con los demás. Pero voy a tratar con esto que voy a compartir, y ese es precisamente el mensaje que nosotros compartimos, ayudarte a ver si realmente eso es lo que, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es lo correcto, o si hay algo que tengamos que ajustar, ¿no? Porque al final hay muchas religiones, hay más de 4,200 religiones en todo el mundo. Sí. Y todas las religiones, cada una proclama tener la verdad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que todas estén en lo correcto? Porque existen, por ejemplo, los mormones, que dicen que tienen la verdad, y que los que estén fuera de la iglesia mormona no pueden ser salvos. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, que solamente ellos tienen la verdad. El catolicismo igual, dice que fuera de esa iglesia no hay salvación. En fin, cada quien proclama su propia verdad. Pero vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, realmente, ¿cuál es esa verdad? Porque debe de haber una sola verdad, no puede haber varias o diferentes verdades. Es una verdad o no hay más fuera de eso. Entonces, ¿por qué te pregunto esto de si tú te consideras una buena persona? Bueno, Cristo dijo, se acercó un joven con él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces él le contesta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno solo bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, si Jesús nos dice que no hay ni uno solo bueno, y nosotros pensamos que somos buenos, ¿quién tendrá la razón? ¿Cristo al decir que no hay ni uno solo bueno, o nosotros al pensar o sentir que somos buenos? Totalmente la palabra de Dios, tan simple como eso. Correcto. Y te voy a decir por qué realmente, por qué Jesucristo fue que dijo eso. Porque a la luz de lo que el ser humano piensa, lo que cree, lo que siente, pensamos que el ayudar a las personas, el ser unas buenas personas, ser buenos padres, ser buenos esposos, etcétera, eso nos hace buenos. Sin embargo, la palabra bueno engloba algo mucho más profundo que solamente portarnos bien o hacer el bien. Entonces, por eso Jesús dice, no hay ni uno solo bueno o alguien que cumpla verdaderamente ese estándar, más que solamente uno, y ese es Dios. ¿Tú conoces lo que son los 10 mandamientos? ¿Has escuchado hablar de ellos? Sí. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? No robarás, respetarás a tu padre, honrarás a tu padre, a tu madre. No se me van ahorita de momento, pero... No te preocupes. Sí. Más que nada es saber si has escuchado hablar de ellos. Sí, claro. Los 10 mandamientos es el espejo de Dios, es la ley moral de Dios, y es la manera en la que Dios nos permite vernos cómo estamos en nuestro interior.
para ver cómo nos ve Él, cómo estamos delante de Él. Todos los días nosotros normalmente nos vemos en el espejo para ver cómo estamos exteriormente. Y cuando vemos que hay algún, digamos, estamos despeinados o tenemos lagañitas, etcétera, el espejo nos ayuda a vernos y nos arreglamos para entonces poder salir ahora sí arreglados. Bueno, el espejo de Dios nos va a ayudar a ver cómo estamos interiormente, ¿ok? Entonces te voy a llevar unos segundos a ese espejo para que tú mismo te evalúes, ¿no? A ver cómo, vamos a pensar que hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio de ese día que tú estés delante de Dios, a ver cómo nos va a ir, ¿ok? ¿Cómo te va a ir? Voy a tomar el primer mandamiento, o uno de los mandamientos. El primero es el 9, no mentirás. ¿Cuántas mentiras crees que has dicho en toda tu vida hasta el día de hoy? Infinidad. Muchísimas. Muchas. ¿Tú cómo le llamarías a alguien que dice muchísimas mentiras? Si yo te digo muchísimas mentiras, para ti yo sería un mentiroso. Correcto, un mentiroso. En algún momento de tu vida, sin importar la edad, el momento, el valor, ¿tomaste algo que no fuera tuyo? Sí, pienso que en algún momento de mi vida sí cualquiera ha tomado, así sea mínima cosa o a grande, el resultado es el mismo, tomaste algo que no te pertenece. Correcto, o sea, sin importar el valor, no importa si fue sí, con el simple hecho de tomar algo que no es tuyo, estás infringiendo ese mandamiento de Dios. Correcto, entonces, ¿eso en qué nos convierte? Si yo tomo algo que no es mío, ¿me convierte en un? Sí, en un ladrón. Correcto. Entonces, si tú has mentido y has robado, ¿en qué te convierte? En un mentiroso y en un ladrón. Correcto, muy bien. Y gracias por tu honestidad, ¿eh? Esto a lo mejor resulta un poquito incómodo, pero tiene un propósito, Al final no estamos diciendo algo que... El hilo negro, vaya, no estamos descubriendo nada. O sea, somos reales y... Así es, siempre debe de ser uno lo más honesto posible. Y ahorita vas a ver por qué el propósito de este ejercicio, porque ese es hay un objetivo bien específico y es lo que quiero compartir contigo. Hay otro mandamiento que dice el Señor Jesucristo: habéis oído que está escrito, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez de joven, de soltero o incluso hoy de casado, porque nos pasa también a veces, has visto a alguien con deseo? Y tal vez en un momento de soltero, claro. Claro, o sea, es algo que como seres humanos hacemos. Bueno, ¿eso en qué nos convierte? Dice la palabra del Señor mismo Jesucristo, dice, en adúlteros de corazón. Sí. El Señor Jesucristo en relación a esto dijo: si tu ojo te es de pecado, sácatelo y échalo de ti, porque es mejor que entres en la vida eterna con un solo ojo a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ese es, digamos, lo grave que es el pecado para Dios, a tal grado que dice, es mejor que te saques el ojo, y dice, o si tu mano te es de tropiezo, córtala y échala de ti, porque es mejor que entres a la vida sin una mano, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esa es la gravedad. Bueno, entonces, si tú murieras hoy, y Dios hace justicia a través de los mandamientos, Él te encontraría mentiroso, ladrón, adúltero de corazón. Y es probable que si vamos y vemos más mandamientos, es probable, muy seguramente, que los fallamos. Ahora, ojo, no te estoy juzgando, yo también he sido igual de pecador que tú, ¿ok? Entonces, no es para juzgarte, no soy mejor o peor que tú. Esto simplemente son preguntas para que tú mismo hagas un juicio. Entonces, si tú murieras hoy en esa condición y Dios hace justicia, ¿cómo crees que te va a encontrar? ¿Te va a declarar inocente o culpable? Sí, no, basándose en esos mandamientos de Dios, seguramente no, al paraíso no. Ok. Ahora, si no vas al paraíso, ¿a dónde irías? ¿Cuál es el otro lugar? Si no es al lado de Dios, ¿a dónde envía Dios a aquellos que no mueren siendo salvos o justificados? Sí, seguramente al infierno. Correcto, al infierno. Ahora, esa es la mala noticia. Ahí viene la buena, y este es el propósito de todo esto. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para que ninguno de nosotros tuviese que ir a ese lugar llamado infierno? ¿Qué hizo Él? Dio su vida por nosotros. Correcto, Él dio su vida. Ahora, ¿pero por qué tenía Él que dar su vida por nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué se demandaba que alguien tuviera que morir? No tengo la definición correcta, pero creo que lo hizo por amor, por dejarnos el mensaje, ¿no? De que espero que mi muerte tenga
tenga un significado para ustedes, para toda la humanidad, vaya, lo menos que podemos hacer por ese sacrificio que hizo es, volvemos al inicio, ser mejor persona. Bueno, te voy a explicar la razón de por qué tuvo que venir Cristo a morir. Si tú y yo estuviésemos en un juzgado y el juez dice, aquí hay un cúmulo de multas e infracciones muy graves en tu contra, y esto lo que me demanda a mí es llevarte a prisión. Sin embargo, alguien vino y pagó la fianza por ti. Entonces, aunque tú eres culpable, como alguien pagó esa fianza, te voy a dejar en libertad. Eso es legal, es justo y es correcto. ¿Ok? Eso es lo que un juez haría. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él dijo unas palabras, antes de que entregara Él su espíritu, Él dijo dos palabras muy raras para alguien que estaba muriendo. ¿Te acuerdas? Antes de entregar el espíritu, dijo dos palabras Él antes de morir. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Te acuerdas? En tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas, así encomienda Él su espíritu. Pero antes de decir esas palabras, dijo otras dos palabras muy importantes. Es la de que dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Padre, No. ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, antes de que Él diera su espíritu, Él dijo, consumado es. Son unas palabras muy raras para alguien que está muriendo. ¿Por qué diría consumado es? Es decir, hecho está. Bueno, la razón de por qué dijo eso Él es porque Él pagó la fianza. Es decir, se hizo justicia. Dios demandaba que alguien pagara por el pecado de todas las personas, porque esa es la justicia de Dios. Dios no puede simplemente perdonar a una persona, a un pecador, a alguien que ha vivido en pecado, no simplemente lo deja irse en libertad. Un juez no puede dejar en libertad a alguien a menos que se pague la fianza, ¿verdad? Entonces, Cristo tuvo que venir a este mundo a dar el pago que un Dios justo y amoroso, pero también justo, demandaba por tu pecado, el mío y por el de todos. Todos pecamos. Entonces, para que Dios demostrara no solamente su amor, sino su justicia, envió a Jesucristo a morir en la cruz, a derramar toda su sangre. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces tenía Él que venir a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a la palabra de Dios? La palabra dice allá en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Es decir, reconocer que hemos pecado delante de Dios por todo lo que hemos hecho, mentir, robar, blasfemar, adulterar, fornicar, deshonrar a nuestros padres, etc. Todo eso nos ha hecho transgresores de la ley. Dice Santiago 2:10, que cualquiera que violare, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Es decir, o sacamos 10 o lo reprobamos. ¿Tú quién crees que podamos de nosotros sacar un 10? Si existe una persona que pueda sacar un 10, no creo que exista una persona que pueda pasar con 10. Solamente hubo uno. ¿Quién fue? Jesucristo. Exactamente. Él era el único que podía ofrecer esa sangre que demandaba Dios, y era una sangre pura, limpia y sin mancha. Él la ofreció por nosotros. Ahora, ahí está la muestra de amor de Dios hacia nosotros. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, el inocente por los pecadores. Entonces aquí el mensaje y la razón por la que estamos nosotros compartiendo es que lo que la Biblia dice que tenemos que ser para ser salvos, para tener la seguridad de ir al cielo, no es hacer el bien o hacer buenas obras, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer que nos hagan merecedores del cielo. Ahora, si nos salvamos por las buenas obras, entonces la pregunta es, ¿a qué tuvo que venir Cristo? Nadie se puede salvar por buenas obras, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, para terminar y concluir, todos hemos violado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Si morimos en esa condición y Dios hace justicia, iríamos al infierno. Hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera es arrepentirnos de todos nuestros pecados, y segundo, aceptar, recibir
el pago que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuándo crees que deberíamos de hacer eso? ¿Cuándo crees tú que deberías ponerte a cuentas con Dios y recibir ese pago que Cristo hizo por ti en la cruz? Siempre es buen momento. La palabra dice hoy. Hoy es el día. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a morir. Y si hoy sabemos que si morimos en esa condición, porque la palabra de Dios dice que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento es precisamente cuando reconocemos que hemos violado la ley de Dios, nuestro pecado, y aceptamos, creemos en el sacrificio y nos apropiamos ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Te voy a poner un último ejemplo para ya terminar. Imagínate que tú vas en un avión y te dicen, este avión va de caída, no hay marcha atrás, se va a estrellar. Ahí hay un paracaídas que te lo puedes poner para que salves tu vida. ¿Tú por qué razón te pondrías ese paracaídas? Pues simplemente para, muy obvio, ¿no? Para seguir con vida, para seguir disfrutando de mi familia. Correcto, para salvar tu vida. Ahora, imagínate que yo tengo el plan de decir, no, yo no necesito ese paracaídas, lo que voy a hacer es lanzarme y voy a mover mis brazos para volar y flotar y caer. ¿Tú crees que puedo hacer eso yo? No. Bueno, cuando uno confía en sus obras, en sus buenas obras, eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de aletear para salvarnos. Y yo te digo, no hagas eso. Agarra el paracaídas. Ese es el único que te puede salvar de la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos mano del paracaídas. Nuestra fe dice, ese paracaídas me puede salvar. Vamos, lo tomamos y nos lo ponemos y nos lanzamos. Y ahora toda nuestra vida la depositamos en el paracaídas. Bueno, es lo mismo que hay que hacer con Jesús. Ir a Él, tomarlo, dice la palabra, vestidos del Señor Jesucristo, y depositar ahora sí toda nuestra fe, depender total y absolutamente de la obra redentora que Él hizo para salvarnos. ¿Crees que lo que te digo es cierto? ¿Te hace sentido lo que te estoy compartiendo? Sí, totalmente. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿cuándo crees que deberías ponerte a cuentas con Dios? Ya mismo. Ya mismo. ¿Te gustaría que oráramos? Me gustaría orar, hacer una oración por ti, no sé si te diera pena que oráramos quisiera encomendarte a Dios. La oración para nacer de nuevo es algo que tú debes de hacer, porque la oración de arrepentimiento y de pedir perdón a Dios debe de salir de cada persona, ¿ok? Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer es orar por ti para encomendarte, pero la invitación es a que tú hagas esa oración y le entregues tu vida a Cristo, deposites tu confianza en Él y vayas a la Biblia. ¿Tienes Biblia en tu casa? Sí tengo. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? No, ni idea, años. Bueno, eso es importante. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios se alimenta de la palabra. Porque ¿qué pasa si no comemos en el día? ¿Cuántas veces al día comes? No, 3, 4. Por lo menos, ¿no? Entonces, ¿y si no comes, qué te pasa? No, pues hay problemas de salud, de cualquier cosa. Bueno, el Señor Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra ama y la va a guardar. Entonces, si tú verdaderamente amas a Cristo, tienes que ir a su palabra para aprender de Él, para que Él te enseñe lo que debes vivir y cómo debes vivir. Entonces, el primer paso es precisamente acercarte a Cristo, recibirlo como tu Señor y Salvador, y luego ir a la palabra para que aprendas por medio de ella. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una oración por ti. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir, Señor. Y Dios, gracias porque nuevamente hoy muestras tu misericordia. Yo quiero rogarte, Padre, hoy por este joven que ha abierto su corazón, ha escuchado, ha sido honesto, sincero, humilde, Señor, para recibir tu palabra. Y hoy quiero ponerlo en tus manos para que tú traigas pronto en él, Señor, convicción de pecado. Esto que hoy él ha escuchado y que lo ha hecho pensar en su condición y también en el día de su muerte, que no sabemos cuándo ha de ser. Que hoy eche mano de esta salvación que gratuitamente tú has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Así que lo pongo en tus manos, Dios, y que no tarde, que pronto tanto él como su esposa y su familia entreguen su vida por completo a Cristo para que de esta manera ellos puedan ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.